alguna petición de oración, si hay alguna testimonio, es una oportunidad para decirlo ahora. Sí, yo le quiero dar gracias a Dios porque ayer fue una experiencia muy bonita, que fuimos a caminar con mi esposo y encontramos a una señora en el parquecito que estaba bien triste, que perdió a su esposo hace un mes y gracias a Dios pudimos ministrarle palabras de consolación y ella se sintió mejor después que oramos con ella. Y Dios es maravilloso porque Él es el que pone el bálsamo en todo momento de crisis que uno tiene. Así que gracias a Dios. Por eso les pido que oren. Se llama Alba, la señora. Alma. Alma. La de hoy se llama Alma y la de ayer se llama Alba. No, es al revés. La de hoy es Alba y la de ayer Alma. Ah, ok. Hoy pasamos sí. El mismo lugar, sí, encontramos a otra igualita a ella, allí sentadita en el mismo lugar y le hicimos la misma administración. Gloria a Dios. Ese es el lugar. Sí. Amén. Bien. ¿Algún testimonio más? ¿Alguna petición de oración? Bien. Sí, pastor, yo quiero que oremos por la familia de Santiaguito y de Levi, que estuvimos orando en la mañana por ellos, por su recuperación. Los dos fallecieron, eran unos niños, un niño de 18 años y el otro, Santiaguito, tenía 3 meses y fallecieron ayer. Y también uno de las personas que yo miro también falleció ayer y pues también sí. Por la familia de él. Son 3 personas. Sí. Bien. Fallecieron como... Vamos a orar por la familia de Santiaguito, así es que se llama. Sí, el bebé de 3 meses, Santiaguito, y el otro muchacho iba a cumplir 18 años. Bien. Ya, vamos a orar por esa familia, Padre. Grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. En tu mano nos ponemos. En tu mano ponemos a ese niño, a Santiaguito. En tu mano ponemos al joven. Y que tú, Dios mío, provea para esa familia. Gracias por tus bendiciones. Queremos orar también por nuestra hermana, nuestra amiga que encontramos allí en el parque, por Alma. Que tú, Dios mío, Señor, la bendiga. Creo que nos ha visitado esta noche, que está aquí. Y sí, también está aquí, qué bien. Eso es una gran alegría, que ayer íbamos en el parque, nuestra caminata, y allí vimos a Alma y la consolamos, le cantamos el corito, al cielo iremos un día. Y esto es una dama muy buena gente, que aceptó nuestra invitación para venir a visitarnos ayer. Y hoy le dijimos que tenemos también esta reunión y ella también ahora vino, porque vive cerca de acá. Ese es por la administración que le hicimos ayer en el parque. Y hoy pues fuimos al mismo lugar y había otra dama que casi idéntica y con los nombres casi idénticos. La encontramos en el mismo lugar, una administración hermosa. Esa se interesó también porque Alma, la que encontramos ayer, que nos está visitando ahora, ella estudia la Biblia hace tiempo. Y es cristiana, visita la iglesia cristiana hace mucho. Y la que encontramos hoy está empezando también a estudiar. Alba, la que encontramos hoy.
Así que son dos almas, que independientemente del nombre de alma, pero son dos almas de Dios, que ayer y hoy hemos encontrado y por la cual voy a hacer una oración. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tus bendiciones, porque nos pusiste en el camino ayer Alma y hoy a Alba, y la ponemos en tus manos, para que tú, Dios mío, Señor, le dé bendiciones, le guíe, le dé toda provisión, le dé consolación a Alma, que ha perdido un ser querido hace poco, y Alba también ha pedido oración, ha tenido también hasta una dificultad de familiares, y está pidiendo mucha dirección divina. Te pedimos que tú les proveas. Ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En esta reunión de hoy Amén. tenemos también al pastor Rafael Saldaña desde Honduras, compañero de estudio de nosotros, de mi esposa y mío, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace, mi amor, que estábamos con Rafael allí? Bienvenido. Bueno, un gusto poder ver a primera vez a nuestro amigo Julio Ureña, que estudiamos allá por los 80 Sí. en Costa Rica. Y recién hoy me dieron el teléfono otro amigo, Ramón Cuset, platicamos esta mañana y tenemos una hija que vive ahí en la ciudad donde ustedes están viviendo. Y ¿cómo se llama? Me dieron el teléfono, así que inmediatamente me comuniqué y un gusto de saber que está con nuestra amiga Paquita, que la miro ahí en la otra cámara. Sí. Es un gusto poder saludar y a los hermanos que están conectados para acá, que estamos junto con mi esposa también, y deseando pues en la medida que se pueda, ahí nos vamos a acompañar en sus reuniones. Sí, yo no le mandé, Rafael, la señal a tu hija, porque no me mandaste el teléfono. Tú puedes mandársela, tú puedes enviársela. Y así ahora pues se ven ustedes y también la conocemos nosotros. Okay. Vamos a mandarle ahorita, voy a mandar ahorita el enlace para ver si ya salió y puede conectarse también. Sí. Durante un tiempo, mi hija estuvo allá de misionera en Taiwán y era difícil comunicarnos porque eran 14 horas de diferencia. Así que por ahora ya estamos un poquito más cerca. Entonces vamos a un momentito aquí a ver si tal vez mi esposa ahorita se comunica con mi hija, a ver si está disponible para mandarle el contacto. Así que un gusto, Paquita, también, como le conocimos, ¿verdad? Allá en Costa Rica, de solteros los dos, ahí los conocimos, solteritos. En los años 80. Sí. Pues mire, el estudio que tenemos hoy es del capítulo 30 del deseado de toda la gente. Es una preciosidad. Una preciosidad. Y hay dos aspectos que toca. El primer aspecto que toca es el escenario en el cual Jesús llamó a los 12. El escenario, eso tiene un espacio especial. Y es que fue no en templos como hoy, sino el escenario era natural, en medio de la naturaleza. Hace casi 2 años que fuimos a Israel y allí tuvimos el privilegio de ver el lugar, a donde él invitó a sus discípulos. Dice así, en la página 257 del deseado, dice: subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él y estableció 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que entonces hace una descripción del lugar y le dedica mucho tiempo. Eso me fascinó porque eso es lo que estoy compartiendo por muchos lugares, de que en el plan de Dios los templos
como lo tenemos hoy, edificios a donde nos empacamos, donde reunimos en grupo, ese no es la prioridad de Dios. No es malo que se reúna el pueblo en un lugar, pero no es la prioridad de Dios. Y hay mucha gente que no se ven, no se imaginan siendo cristianos ni en actividades con Dios, sin un edificio a donde aguarecerse. Y ocurre que desde Adán hasta Cristo, que pasaron 4.000 años, 40 siglos, el pueblo de Dios no se reunió en edificios, nunca. Porque la gente lee en la Biblia que había un templo en Jerusalén. No había un templo, había un santuario. Así que no se vaya a engañar creyendo que cuando hablamos de templo hoy, edificio, creyendo que en Israel había eso. No había eso. Desde Adán, el primero que hizo culto, hasta Cristo, todos los cultos fueron hechos en medio de la naturaleza, al aire libre a la vista, porque buscaban dos objetivos. Una de ellas es de que Dios estableció que descendría fuego del cielo cuando se hiciera un culto, ¿ve? Como aprobación divina. Y la otra meta de Dios era que fuera visible, que se viera, que lo viera el caminante, el curioso, el populacho, las multitudes, cuando Dios se manifestaba a su pueblo. O sea, que hubiera una actividad de culto y había una actividad también evangelística. ¿Ve? Así fueron los cultos, era en medio de la naturaleza. Cuando Israel venía en el desierto, Moisés hizo un santuario, no un templo, hizo santuario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no ha sido nunca un edificio donde la gente se aglutine, porque ese no es el método de Dios, no le interesa, no le gusta, no es lo mejor para la iglesia. Porque el evangelio está diseñado es para contacto con la gente, para que el evangelio contagie, así como el COVID contagia, como el virus contagia. Lo único que el contagio de las infecciones y del COVID es una infección mala que mata, pero el contagio de el evangelio, de que el cristiano simplemente influya sobre la gente, que se vaya difundiendo el evangelio. Ese es el plan de Dios. Por lo tanto, Dios estableció que los cristianos influyeran sobre la gente en sus actividades. Y cuando es un edificio, en los edificios eso no es posible. Yo fui pastor de una iglesia en Nueva York, a donde pasé 30 años. Y esa iglesia tenía allí 30 años, un templo. Y un día digo, déjame salir alrededor para ver qué piensa la gente que vive aquí en el alero del templo, en los alrededores del templo, 4 cuadras alrededor. ¿Qué piensan de nosotros? Y le pregunté a gente que vivía allí, que tenía allí 10 años, 20. Le pregunté, ¿usted sabe de qué es ese edificio? Y ninguno sabía. Yo le pregunté, ¿usted no sabe lo que hacen ahí dentro? Dice, no tengo idea. Digo, ¿usted no ha escuchado nada de lo que pasa allá adentro? Dice, no. Así que invité entonces a alguno de ellos. Digo, te invito a que entres para que tú sepas por primera vez, después de 30 años, qué es lo que hacen ahí dentro, porque no se sabía. Porque por 30 años los hermanos venían, como decimos en nuestro lenguaje diario, en fila india. Y vinieron allí, entraron y salieron, contentos y felices, aglutinados, dándose banquete espiritual, sin importar si había alguien más interesado. Y ese no es el plan de Dios. Así que los templos, tal como lo conocemos hoy, donde la gente se aglutina, no es el plan de Dios. Eso empezó no con la iglesia cristiana. Cristo, todo su ministerio, como leemos hoy, lo hizo fue al aire libre.
Y aquí dice la razón, la voy a leer porque una de las razones. ¿Ve? Para que sepan que está registrado. Porque esto fue en el tiempo de Constantino, cuando la iglesia cristiana siguió la costumbre de los paganos y entonces adoptó templos y edificios. Que los religiones paganas, ellos sí han tenido templos para reunirse, porque el templo mismo era parte de la idolatría. El templo mismo era un tipo de ofrenda a los dioses. Así que la magnificencia de ellos estaba mezclada con el culto que le hacían a los dioses. Se entiende bien el que los dioses falsos tengan todas esas cosas hechas por los hombres y que Dios busque que la magnificencia de lo que rodea su culto sea la creación, que lo que Dios hizo, que es el horizonte estrellado azul o estrellado de noche o azul de día, y el sol, esa es la magnificencia de Dios. Así fue que él mandó que se hicieran los cultos. Por lo tanto, no es la prioridad de Dios los edificios, sino que Dios quiere que esto sea contagioso el evangelio, y el evangelio contagia. Ya usted notamos cómo el evangelio es cuando se difunde entre la gente. Por lo tanto, Cristo también, su ministerio todo fue en el populacho, en la calle o en los montes, en el gentío. Así fue. Y eso lo destaca acá. Mire lo que dice. Página 257 del deseado. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado y es pronunciado el sermón del monte. Así que donde Jesús llamó a los discípulos, a los 12, y a donde se presentó el sermón del monte, fue el mismo lugar. Y eso lo vimos cuando fuimos a Israel. El monte a donde Dios a Jesús presentó el sermón del monte. Y a donde también llamó a sus discípulos, que son dos cosas diferentes, y pasaron en el mismo lugar las dos. ¿Ve? Y dice, los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús. Así que Jesús, sus templos eran lugares favoritos, porque no había templo en Jerusalén, había un santuario. ¿Cuál es la diferencia? Que el santuario era un lugar plano, una plataforma plana abierta, donde los sacerdotes tenían un altar y allí traían los corderos y los sacrificaban al aire libre. Y todo ese templo que hicieron tenía muchos edificios para guardar cosas, no para aguarecer gente. ¿Por qué no? Porque en el plan divino, la nación entera tenía que participar del culto, y en el templo de Jesús, en el tiempo de Jesús, Israel tenía alrededor de 2 millones, era la población. Y hoy todavía no tenemos un edificio para 1 millón o 2 millones. Por lo tanto, Dios mandó que era abierto. Era una plataforma, tenía unas enormes murallas y unas enormes cosas, pero que no eran para guarecer gente. La parte donde se hacía lo oculto tenía que estar abierta, era al populacho, al público, a la visión de la nación entera. Eso cuando Jesús vino. En el tiempo que Salomón, 1000 años antes, hizo el santuario de Salomón, allí ya Israel tenía más de 2 millones la población mundial, la población toda. Y tenía que ver el culto. También era abierto. No había techo ni paredes para guarecer, porque no hemos tenido un edificio para 2 millones. Lo que pasó en el desierto, allí había un santuario también abierto. Tenía que estar que el techo fuera el horizonte y las paredes el sol y los árboles. Es lo que hizo Salomón en el desierto. ¿Por qué? Porque el culto tenía que ser presenciado por 1.200.000 personas que salieron de Egipto. Esa es la razón por la cual Dios no ha expuesto en su agenda los templos, porque no cabe gente. Si usted pone un templo de 100 personas, 100 personas es lo único que van a presenciar. Y si es de 300, solo 300 personas. Y si es de 1000, solo 1000 personas. Pero si es abierto, caben todos. Así que entonces mire lo que dice aquí.
Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre, más bien que en el templo, en la sinagoga. Pero ese templo, ¿qué era? No era un edificio de aguarecer. Usted puede ir al internet y usted puede en Google, allí está todo puesto, cómo era el templo de Jerusalén, de que no era un edificio para aglutinar personas. ¿Ve? Era una plataforma abierta a donde se viera todo, que quedara a la vista del público. Así era que Dios orara. Las sinagogas, ¿qué eran? Las sinagogas eran lugares, casas de estudio. Pero esas casas de estudio no eran casas de culto. ¿Por qué? Porque no se podía hacer culto en las sinagogas. Porque Jehová le mandó a Israel que culto a Dios se le podía hacer solo en el templo. No se podía hacer culto fuera de allí. Las sinagogas eran reuniones que ellos eligieron para reunirse a estudio, no a culto, a estudio de las doctrinas. ¿Ve? Y Cristo no fue a las sinagogas, porque las sinagogas ya eran casas, eran edificios. ¿Y cuál era el problema? Es que Jesús movía a muchas personas y los edificios no permiten muchas personas por dos razones. Primero, los edificios son lugares privados. Por lo tanto, no pueden entrar los transeúntes, porque es un lugar ajeno, privado. Si usted hace una reunión al aire, allí donde está el populacho y los caminantes, allí ellos pueden entrar, porque allí no es privado. ¿Ve? Otra cosa que tienen en las paredes es que la gente que entra cierran la puerta y la gente de afuera ya no consigue. Y ahí Dios, ese no es su método. Es que los cultos se hicieran, que contagien, que sean para el populacho, para las multitudes, para la gente en la calle, para que las multitudes se den el oído de lo que pasó, que vean. ¿Ve? Entonces dice aquí, mire cuál era la razón. Mire cuál era la razón. Página 257. Ninguna sinagoga podría haber contenido la muchedumbre que le seguían. Esa es la razón. La muchedumbre que seguían a Jesús no podía ningún edificio contenerla. ¿Cuánta gente seguían a Jesús? Bueno, cuando él multiplicó los panes, que registra que comieron 5,000 hombres, se calcula que con niños y mujeres habían 11, 12, 13,000 personas. No tenemos todavía edificio así, tan grande. Sí, hay estadios de 100,000 personas, estadios de 100,000 personas tenemos hoy. Pero ¿cuántos millones cuesta hacer un edificio así? Techado, sí, todo o abierto. ¿Cuántos millones cuesta? ¿Cuántos años tendría una nación pobre que trabajar para hacer un edificio para meter 100,000 personas? Usted se evita eso y no pone nada. Cristo se evitaba eso y no ponía ninguna construcción. Simplemente predicaba en la calle y que viniera todo el mundo. ¿Ve? Así que eso es lo que dice. Ninguna sinagoga podría haber contenido a la muchedumbre que le seguían. Pero no solo por esto prefería él enseñar en los campos y en los huertos. No solo porque ningún edificio podía tener la gente que le seguía. Jesús amaba la escena de la naturaleza. Es que la naturaleza es y obra de Dios. Alabar a Dios rodeado de la obra de Dios, entonces sí tiene sentido. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. El retiro tranquilo era un templo sagrado. Deseado, página 257. Fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. ¿Ve cómo eran los santuarios? Un santuario. ¿Cómo era? Bajo los árboles. ¿Ve? Es diferente de un templo a un santuario. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad, con Adán, debajo de los árboles. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergeles, y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los robles de Mamre, porque está rodeado de la creación, de lo que él hizo.
con Isaac cuando salió a orar en los campos a la hora del crepúsculo, con Jacob en la colina de Betel, con Moisés en la montaña de Madián y con el zagal David mientras cuidaba los rebaños. Era por indicación de Cristo por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes. ¿Cuánta gente iba a esa fiesta? En ocasiones 1 millón. Cuando la población, el pueblo ya de Israel era de 2 millones, iban 2 millones. Cuando alcanzó 3 millones, iban 3 millones. Así era la festividad. ¿Ve? Dice, gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árbol espeso y sauce de los arroyos. Eso era lo que cubría las cabañas a donde se reunía el pueblo a esas fiestas. ¿Ve? Durante, dice, una semana cada año. Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas porque estaba más en armonía con las lecciones de la abnegación que deseaba enseñarle. Y durante su ministerio, muy importante esto, ¿cómo Jesús hizo su ministerio? ¿Qué lugares buscó Jesús? Tenía lugares de reunión. Página 258. Durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Ahí fue que fuimos a la ribera del lago, a donde él presentó un gran sermón. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a su colina de Dios y contemplar las obras maravillosas de su mano, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo le era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. ¿Qué ocurre a los que salen con Cristo en su corazón? Tienen una experiencia, un contacto especial con Dios cuando salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celestial en los campos, cosa que no pasa con las paredes estériles de piedra y de bloque. Las cosas de la naturaleza repiten la palabra de nuestro Señor y su consejo. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. Así que alimentemos el amar la naturaleza meditando en la misericordia de Dios y en hacer cultos y reuniones rodeados de la naturaleza. No lloremos mucho por edificios donde nos pongamos como sardinas rodeados de lo artificial y de piedra. Hay más bendiciones cuando rodeado de la creación, de las obras de Dios, no de los hombres. Eso es muy importante. Cristo no tenía ningún santuario costoso a su disposición. ¿Cómo son los santuarios? Costosos. Pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que él amaba y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Así era el lugar a donde él llamó a sus discípulos. Recuerde que el capítulo de hoy, el título es La ordenación de los 12. La ordenación de los 12. ¿Cómo Jesús ordenó a los 12? ¿Cómo los ordenó? ¿Cómo fue la ordenación? Vamos a ver cómo fue.
la ordenación. Dice aquí en la página 263 cómo fue la ordenación de los 12. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo. Eran 12. Los congregó en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos. Así que llamó a los 12 alrededor suyo y se arrodilló en medio de ellos. Y poniendo sus manos sobre sus cabezas. Nos imaginamos cómo fue. Los 12 alrededor de él. Se arrodilló en medio de ellos. Y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representante suyo entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Me gustaría oír algún comentario acerca de todo esto. Díganos algo si el Señor le pone que se nos comente algo al respecto. Sí, que cada uno de los discípulos tenía diferentes debilidades, pero que el Señor de igual manera los amaba a todos y muchos de ellos fueron cambiando al ver a la ternura y el carácter de Jesús. Solamente Judas, que no fue llamado, pero que él se presentó automáticamente allí y los discípulos tenían un concepto de él, que él era una persona muy promisoria para el ministerio, pero Jesús, que conocía el corazón de él, veía que en él había ambición y había orgullo. Entonces Jesús no le dio la bienvenida, pero sin embargo le mostró su amor, le mostró su ternura, y dice que si Judas hubiera seguido el ejemplo de Jesús, no hubiera pasado lo que él experimentó, pero o sea que Dios nos da la oportunidad a todos de transformación, de renovación de nuestro carácter, de nuestra vida, solamente contemplándolo a Él y permitiéndole a Él que more en nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias, mi amor. ¿Hay algún otro comentario? Bien. Jesús, antes de llamar a sus discípulos, antes de llamarlo, pasó la noche orando. Deseado página 258. A solas sobre una montaña cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos. La noche entera orando por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Así que la noche anterior a la ordenación, Jesús y sus discípulos amanecieron en el monte. Ellos amanecieron durmiendo al pie de la montaña y Jesús amaneció orando por ellos. Eso es muy importante. Amaneció orando por ellos y ellos amanecieron en el monte durmiendo. Al amanecer los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Y entonces vemos algo de lo que dice mi esposa, porque iba a tratar con 12 caracteres diferentes. Lo importante de todo esto es que esos caracteres representan los caracteres de toda la humanidad, incluyéndolo a usted y a mí. Así que dice, estos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés, Pedro, con Felipe, Natanael, Mateo. ¿Ve? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
De los 12 discípulos, 7 eran pescadores. ¿Ve? Así que Juan, Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás y había presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más cercana con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando su milagro y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. Y el Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Existe algo, un secreto muy importante entre el amor de Dios y los seres humanos. Y es que Dios ama a todo el mundo igual. Pero hay personas que aman a Dios más que otras. Y eso hace una diferencia total. Por lo tanto, entonces, se registró de los 12, hubo uno queda registrado, aquel a quien Jesús amaba. Así está registrado en el libro de Juan, el que Juan escribió. Juan fue quien puso eso. Aquel a quien Jesús amaba. Dando la impresión, bueno, aquel a quien Jesús amaba. ¿Y qué es de los otros 12? Lo que pasa es que hace la diferencia lo que nosotros hacemos con Dios. Eso hace que el amor de Dios tenga otro resultado. Nuestra actitud hacia Dios hace que tenga otros resultados. Dios ama igual, pero ¿y yo? ¿Cómo respondo? Eso va a ser una diferencia. Y por eso se escribió allí. El discípulo a quien Jesús amaba. Donde Jesús amaba todo igual, pero Juan amaba más. Ok. De los 12 discípulos había 3. Esos eran inseparables de Jesús. Esos discípulos de los 12, Jesús tenía constantemente que separarlos en 2 grupos. Constantemente Jesús tenía que de los 12 poner 9 aparte y tratarlo como si usaba discriminación y no envolverlo en todas las actividades. Y tener que de 12 coger 3 para casos especiales. Eso despertaba celo. Pero cuando Jesús fue a resucitar la hija de Jairo, no permitió que fueran los 12. Solamente llevó a Pedro, Santiago y Juan. Los otros tuvieron que quedarse. Cuando él fue a la transfiguración en el monte, no permitió que fueran los 12. Solamente llevó a Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní, dejó a la entrada los otros y se fue mucho más lejos, a donde se angustió allí, y llevó solo a Pedro, Santiago y Juan y se angustió solo delante de ellos. ¿Por qué? La Biblia dice por qué. La revelación nos dice por qué. Dice porque hay personas que tienen solo 5 sentidos. Recuerde que le hemos dicho a nuestros niños que cuando le decimos a nuestros niños que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Y yo le he dicho, tenga cuidado, el hombre fue creado con 7 sentidos. La Biblia dice que el hombre tiene que tener 7 sentidos. Recuerde que todo lo de Dios es el 7. Y que cuando el ser humano tiene solo 5 sentidos, dice bien, pero esa persona está a nivel de los animales, porque los animales sí tienen 5 sentidos. El hombre debe aventajarlo. El hombre que no busca a Dios solamente usa 5 sentidos. Pero la persona que desarrolla la relación espiritual desarrolla 7 sentidos. Porque lo hemos creado con 7 sentidos. Lo que pasa es que hay algunas personas que lo tienen entumecido, que no lo han desarrollado. No es que no lo tienen. Y otros que lo han desarrollado con el uso. Como ocurre con muchas personas con sus extremidades, que no trabajan, no usan los brazos. Pues ya no les reponen igual, no usan la pierna, no caminan. Hay gente que vive en la oscuridad, que no usa casi los ojos, no se les desarrollan, pero sí lo tienen. Así también Pedro, Santiago y Juan tenían 7 sentidos y los otros tenían
solamente 5 sentidos, igual que los animales. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús fue a transfigurarse en el monte de la transfiguración, cuando se transfiguró, allí iba a revelarse el mundo espiritual. Y Jesús no llevó los otros 9, porque ellos no tenían los sentidos espirituales. La Biblia dice cuáles son. La Biblia dice que es un ojo y un oído espiritual. Lo dice en Mateo 13, cuando le dice a los discípulos allí: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Le dijo a los discípulos. ¿Ve? Porque había 9 que ellos veían, pero no veían, y oían, pero no oían. Y Pedro, Santiago y Juan veían y veían, y oían y oían. Por lo tanto, cuando en el monte de la transfiguración vino una voz del cielo que le dijo: este es mi hijo amado, en el cual a él oíd, en el monte de la transfiguración, que Pedro después le llamó el monte santo. Y oímos, dice desde la gloria, oímos la voz. Esa voz Jesús no llevó a los 9, porque ellos no hubieran escuchado esa voz, porque esa voz se oía solamente con el oído espiritual. Pero los 3, Pedro, Santiago y Juan, sí la escucharon. ¿Qué pasó con Jesús cuando Jesús fue allí que se angustió? La sierva del Señor dice, y la Biblia, que lo visitó un ángel poderoso del cielo para venir a consolarlo. Los 9 no iban a poderlo ver, porque ya ese ángel se ve con el ojo espiritual. Y Pedro, Santiago y Juan lo vieron. Y por eso lo llevó a ellos. Todo eso hay que entenderlo. ¿Ve? Ok. Así que entonces, hablando de los caracteres de ellos, allí dice, a la cabeza de uno de los 2 grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles, se destaca el nombre de Felipe. Fue él el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante: sígueme. De los 12, Felipe fue el primero que Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Así que entonces vino Andrés. Y luego Andrés trajo a Pedro. Había escuchado la enseñanza de Juan el Bautista, Felipe, y le había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque se había unido a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael, esto demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Así que esos discípulos, ellos tenían cada uno su comportamiento. ¿Ve? Dice aquí: tan tarde de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con Jesús durante 3 años. Está hablando allí, dice, de Felipe. El feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Así que el que tenía confianza más simple, sencilla, de todos era Natanael. Era hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era alumno en la escuela de Cristo y el divino maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza. ¿Ve? Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con una seguridad que infundía convicción a los oyentes. Así que cada discípulo, Pedro era de mucha generosidad, pero era impetuoso. Él llevó una espada para pelear y matar. Y tiró a matar cuando le tiró a la cabeza al siervo del sumo sacerdote, cuando arrestaron a Jesús. Santiago y Juan se les llamó los hijos del trueno. Eran bravos, que en una ocasión pidieron a Jesús
que le permitiera traer fuego del cielo para quemar a los samaritanos. ¿Qué dice la revelación acerca de Judas? Página 260. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Así que Judas no fue llamado. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para suscitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Jesús lo recibió con frialdad, porque leía el corazón. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo esta palabra: tristes. Las zorras tienen caverna y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías, así que atinó. Tenía buena vista Judas, como el buen cazador, donde pone el ojo pone el tiro. Ahora, ¿qué le atraía a Judas de Jesús? Que era el Mesías. Y usted dirá, bueno, ¿por qué fracasó? Si creía que Jesús era el Mesías y vino porque él es el Mesías y anhelaba estar con el Mesías. O lo que pasa es que Dios también sirve para negocio. De hecho, en la historia de la religión más productiva es la religión, el negocio más productivo es el negocio de Dios. Dios produce mucho. La gente que busca a Dios para enriquecerse es la que más dinero tiene. Si no me cree, mire por ejemplo el Vaticano. Y todos esos imperios ellos han tenido simplemente es con el nombre de Dios que se hacen poderosos. Y toda la gente que sale pretendiendo representar a Dios le ofrecen todo el poderío del mundo. Por lo tanto, Judas, cuando supo del Mesías, él sabía que el Mesías venía, esperó que el Mesías, que Cristo, reclamara el trono de David y ascendiera al trono universal. Y Cristo es rey universal, pero no puso su trono en la tierra entre los pecadores ni en Israel, sino que simplemente su trono está establecido rodeado por los salvados. Pero Judas creía que era en aquel tiempo y que era allí, que era terrenal. Por lo tanto, miró en Jesús una gallina de los huevos de oro. O sea, quería el Mesías, lo descubrió, era el Mesías correcto, pero vino con la intención y dijo: tengo que apresurarme antes que se llene de aspirantes a puestos alrededor. Correr para tener puestos más cercanos, para tener una posición poderosa en la tierra. Cuando Jesús no le ofreció eso, se disgustó mucho. Y por eso fue que lo entregó. Porque Jesús lo decepcionó cuando no quiso. En una ocasión, cuando Jesús multiplicó los panes, hubo una revuelta que querían secuestrar a Jesús para llevarlo a ser rey por la fuerza. La sierva del Señor dice que el cabeza de esa revuelta era Judas. Quería que Jesús cogiera el trono, pero ¿qué buscaba? ¿La grandeza de Cristo? No, buscaba que siendo Cristo rey, él esperaba que por cuanto él cooperó para que él ascendiera al trono, que le diera una posición grande en la tierra. Esa diferencia hubo entre los 11 discípulos y Judas. Que los 11 discípulos, ellos creían igual que él al principio, de que Jesús iba a tener un trono terrenal. Pero lograron darse cuenta después en el Pentecostés que no era así y no tuvieron problema. Amaron a Jesús con el proyecto que él les enseñó que iba a realizar. Pero a Judas no le gustó ese proyecto y por eso se ahorcó. ¿Hay algún comentario o pregunta al respecto?
díganos algo. Pastor, una pregunta. ¿Judas era profesional, había estudiado o era una persona como un pescador o no sé? No, pescadores había 7 y otros 5 que no eran pescadores. Por ejemplo, Mateo no era pescador, Mateo era cobrador de impuestos. Había otros, pero Judas era el único graduado de universidad. Él era abogado, él era escriba, ese era el título que se le daba a la gente que se graduaba de leyes. Él era un gramatés, era profesional. Ya. Y Lucas, perdón, sí, Lucas. No era de ellos. Lucas no era judío, Lucas. Y los discípulos eran todos judíos. Lucas no estuvo allí nunca. Ok, perdón. Entre los 12 no había un doctor. Un abogado, o sea, en leyes, ese era Judas. Judas era el... Ok, ahora sí. Lucas era médico, pero Lucas no era judío y no era de los 12. Ok. Sí, tenía esa confusión. Gracias, pastor. Gracias por la pregunta. ¿Algún comentario, pregunta más? Esto es muy, muy importante, todo esto. Muy fascinante. A mí me impresionó. Bueno. Adelante. No, adelante. A mí me impresionó de que verdad de que cuando dice de Juan de que porque él estaba, como quien dice, más con fe infantil, él le abría su corazón a Cristo, me quedé yo pensando de que nosotros así somos, pero digo, no somos así, deberíamos de ser así porque, ¿verdad? Pues a veces nos arrimamos a él cuando tenemos algún problema o que algo pasa, o en la mañana que le oro, pues siempre yo le pido por todos, pero siempre se me pasa algo y él tenía un corazón muy receptivo que con fe infantil le abría su corazón y Jesús por eso lo amaba porque era como muy limpio de corazón y todo le confiaba, no se quedaba Gracias. Juan Sí. tenía 2 características importantes, destacadas. Número 1, el más joven de todos, Juan. Y número 2, se cree que es el único que murió en su cama de muerte natural, como se dice. Después todos los otros murieron violentamente, se cree. La Biblia no registra la muerte de cada uno, pero registros que se han encontrado es que todos murieron violentamente. Juan es el único de los 12 que murió natural. No es porque no intentaron matarlo, sino porque no pudieron matarlo. La historia dice que a él la muerte que se le dio fue echándolo en un caldero de aceite hirviendo. Esa es la muerte que se designó para él. ¿Ve? Pero no murió. Y por eso fue que decidieron entonces mandarlo para la cárcel, que era una isla. La muralla de esa cárcel son de agua. Una isla, allí está esa isla llamada Patmos. Porque no murió, porque no pudieron matarlo. Lo echaron en el aceite hirviendo. Simplemente le pasó lo mismo que le pasó a los jóvenes hebreos, que no le afectó. Juan murió alrededor de 100 años de edad, alrededor del año 100 de nuestra era. ¿Algún comentario, pregunta? Pastor, otra preguntita que me tiene a mí inquieto. ¿Por qué Jesús toma
a estas personas, a estos 12 hombres, ¿ellos eran casados o eran solteros? La Biblia no dice de todos esos detalles, dice de Pedro, que era casado, porque dice que en una ocasión la suegra de Pedro estaba con fiebre y Cristo la sanó. Dice en Mateo 4 y Marcos. Pero no dice detalles de cada uno, pero sí sabemos que había casados. Por lo menos entendemos que Juan, que era muy joven, y otros por allí eran solteros, pero otros debían estar casados. Ya Mateo era más adulto y había otros. Ok, gracias. Pastor, ¿y cada uno tenía su destino, cómo iban a morir? Dios no tiene destino, el ser humano no tiene destino. Ajá, pero ¿cómo, o sea, cómo dijo usted primero que deberían de morir así como? No deberían. Los registros que hay es que murieron violentamente. Ajá, ok. Ok. No es que debían morir así, porque no hay destino para los seres humanos. Ya, gracias. Gracias, pastor. Gracias por la A mí pregunta. me llamó la atención esta cita en la página 261 que dice: Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Y dice que Judas tuvo estas oportunidades, pero él no las aprovechó, no las aceptó. Y eso me llena a mí de gozo y de alegría de que pensar de que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser transformados a su imagen. Y se ve aquí lo que va a pasar en el juicio final, de que todo el que no acepte este modelamiento y transformación de Cristo, de Él en nosotros, ¿verdad? Va a pasar lo que le pasó a Judas, o sea, el mismo impío se va a destruir, así como lo hizo Judas, ¿verdad? Porque va a ser tanto la reacción que va a tener de tanto amor, de tanta ternura y de tanta gracia, y que no la aceptó, entonces el mismo ser humano se va a autodestruir. Gracias, mi amor, por ese comentario. Y a partir de ese comentario, solamente quiero compartir lo siguiente. Este estudio tan hermoso, a mí me fascina este estudio. No es solo para que nosotros sepamos historia. Esto tiene más. Es bueno saber la historia. El que no conoce el pasado no sabe de dónde viene, y el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Es urgente conocer de dónde venimos. El saber de estos datos, cómo ocurrieron las cosas, es imperativo, pero no es suficiente, sino que hay este objetivo que también hay que lograr. Y usted y yo, ¿qué papel jugamos en todo esto? Como dijo mi esposa, como está allí, como dice allí, esto se ha escrito para que también usted y yo nos coloquemos en la lista. Es para eso, para que nosotros entendamos que Jesús, cuando llamó a estos 12, lo que estaba era como el que suelta un puñado de plumas al aire, que se van hasta el fin del mundo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Era dejando en la mano de ellos, y ya de eso hace 2000 años, y ha llegado hasta nosotros. Y eso tiene que continuar. Simplemente, Jesús dijo, será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones.
Veámonos en ese espejo, en el espejo de Jesús viniendo a este mundo, de Jesús amaneciendo orando, de Jesús eligiendo un grupo de hombres en cuya mano iba a dejar la llave del reino de los cielos, porque él se iba, para dejar a cargo de la humanidad el destino del mundo. Es un concepto estremecedor. Y en esa lista estamos usted y yo. Por eso es que lo escogió de entre los hombres, para que usted y yo también seamos incluidos. Inclúyase en ese llamado. El Señor lo necesita. Salga por el mundo a predicar el evangelio y el poder de Dios. Esa es la razón por la cual se ha escrito todo esto y por lo cual estudiamos esto. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, yo quiero compartir aquí esta parte en la cual Dios quiere que nos involucremos todos en el trabajo de la iglesia. La estadística muestra en la actualidad que muchas veces tenemos un 20%, 30% de participación de la congregación en las actividades de la iglesia, y el resto están como espectadores, y como cuando uno va a una actividad y va de espectador, ¿verdad? Y los que están allá en la cancha son los que están, pues, ¿cómo se llama? Participando puede ser de un partido, puede ser de alguna actividad. Y aquí hay dos cosas importantes. Como líderes de la iglesia, este es uno de los desafíos que tenemos, cómo podemos que todos nos involucremos, ¿verdad? En algo. No estamos hablando de, felicito pues aquí al pastor Ureña y a otros hermanos que de ir a los parques y buscar personas. Mi suegro pues tenía ese ministerio, padre de mi esposa. Él, ¿cómo se llama? No era predicador de púlpitos, pero él le gustaba hablar con las personas, contaba historias y luego hacía amistad y los traía y ganó muchas personas a la iglesia. Y quiero comentar una pequeña anécdota. Cuando él murió en el Hospital Adventista aquí en Honduras, el acta de función siempre hay una parte que se pone la profesión de la persona. Y las enfermeras que la atendían, el personal médico que atendió a mi suegro, él siempre, cuando llegaban ellas, las evangelizaba hasta las enfermeras. Bueno, aquí hay un dato curioso. Una vez llegó el presidente de la Unión a visitarnos a la casa y él no lo conocía. Y comencé a evangelizarlo, pensando que él no era adventista. Hasta el presidente de la Unión lo evangelizó. Yo quiero contarles que en el acta de función, el personal médico dispuso ponerle ahí profesión evangelista. Wow. Pusieron ahí en el acta de función, ¿verdad? Así que se fue con ese grado de evangelista. Y cuando a mí me tocaba ir a funerales, le encantaba a él, ¿verdad? O bodas, siempre me acompañaba. Y él no era para ir a la boda o para ir al funeral, sino para ir a evangelizar a las personas que quedaban ahí, que encontraba la oportunidad, él las evangelizaba. Ahora, tenemos un desafío, y cuando nosotros buscamos la participación en nuestras iglesias, claro, hay iglesias que de repente no es para ustedes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque veo que el pastor me está hablando que están levantando una iglesia y que todos están involucrados, pero en forma general tenemos ese desafío, yo lo tengo también, de poder involucrar a la mayor cantidad de personas. Y el otro punto que aparece aquí, lo felicito con este libro que están estudiando, que decía Paquita aquí, Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, los prepara para un servicio. Dice, es interesante que el Señor dice,
nos mira no como somos ahora, sino cómo vamos a hacer. Y yo leía en una ocasión, y también he escuchado de predicadores que comentando de que el Señor cuando llamó a los discípulos, dice que las personas, ese grupo que el Señor llamó, no era lo mejor, habían otras personas mejores, así que eran tal vez con muchos defectos y otras cosas, pero el Señor en algo se fijó en ellos, ¿verdad? Los miró, y lo que ahora nosotros tenemos, los registros de ellos, ¿verdad? Sus hechos y todo lo que hicieron, pero en el momento que el Señor los llamó, eran pescadores, ¿no? De la gente, del montón de personas, pero él tuvo ese ojo de poder encontrar las personas. Quiero contar, Pastor Ureña, imagino que algunos tal vez lo han escuchado, en cierta ocasión dice que mandaron a un líder de iglesia a abrir una obra nueva, y se fue a un lugar, se paró y dijo, voy a escoger, dice, quiénes van a ser mi líder de la iglesia. Y una persona, y dijo, esa persona va a ser mi director de escuela sabática. Las otras, ese va a ser mi director de diáconos. Y personas que no estaban evangelizadas. Dice la historia que muchas personas de esas fueron evangelizadas, y muchos de los que él había echado el ojo llegaron a ser esos directores. Con mi esposa tuvimos una experiencia, una iglesia que nació. Teníamos una iglesia ganadora de almas, ganaba 90 almas por año, era la campeona del distrito, pero llegamos a un lugar donde ese lugar por años se había tratado de abrir la obra, y aquí pues hoy en la tarde que platicamos Pastor Ureña, que tiene ese don de levantar iglesias. Pues en ese lugar nosotros pues estuvimos en oración, y luego dejamos un obrero bíblico para que él le echara el ojo a la persona que iba a ser el líder de ese lugar. Y después me dice, pastor, ya tengo a la persona que es el líder de este lugar. Ahí es donde la gente se reunían. Siempre hay lugares donde, en las aldeas, en las comunidades, donde todo el mundo llega ahí. Y en ese lugar comenzamos la obra, y luego en ese lugar prácticamente no quedó ni una casa donde no hay un adventista ahí. Amén. En un año se ganaron casi 80 personas, bautizamos en una pila, y luego ocupó casi el lugar de la otra iglesia que era una de alma. Pero un detalle importante fue que todos los que se bautizaban, esa fue un hecho especial y que ha quedado histórico, que todos los que se bautizaban les decían, usted ahora va a ser un obrero bíblico, les decían. Y ellos no entendían que era obrero bíblico, porque como habíamos tenido un obrero bíblico ahí, entonces decían, cada vez usted va a ser obrero bíblico. Y todas las personas que estaban ahí se involucraban en la obra misionera. Toda la gente eran misioneros. Yo recuerdo que varios de ellos eran evangélicos. Saben que los evangélicos acostumbran a tener cultos todas las noches en su iglesia. Entonces, cuando yo organizé la iglesia, les digo, bueno, los cultos son domingo, miércoles y sábado. ¿Y saben qué me dijeron? Y pastor, ¿y las otras noches qué vamos a hacerme? Sí. ¿Qué vamos a hacer las otras noches? Entonces tuvimos que ponerles algunas actividades pero todos esos hermanos eran misioneros. Llegó un momento en que me dijeron, ya no hay dónde evangelizar más aquí, podemos ir a otra aldea, pueden ir a otra aldea. Así que toda la aldea se evangelizó, todo el mundo era adventista en esa zona. Pero lo más importante no fue solamente la cantidad, sino que también una misión que se hizo fue que toda persona que se convertía era un misionero. Amén, 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 amén. Gracias, pastor. ¿Algún otro comentario? Sí, pastor, una preguntita, y disculpe que Sí. ¿por qué por qué Jesús tuvo que escoger 12 nada más? Bueno, si usted estudia en la Biblia los números, va a encontrar que existe lo que se llama la numerología bíblica. Y es que Dios ha escogido algunos números solamente para a través de ellos como herramienta impartir información, conocimiento. El número en sí no tiene ningún secreto, pero son herramientas pedagógicas. Y hay que conocer esos números. En la Biblia están esos números
que cuando usted los encuentra, ellos tienen un mensaje especial. Si usted encuentra en la Biblia el 3, si usted encuentra en la Biblia el 7, si encuentra usted el 10, si encuentra el 12 y si encuentra el 40, esos números en la Biblia tienen mensaje especial. ¿Qué tiene el 40? Bueno, el 40 tiene algo. Cuando llovió en el diluvio, llovió 40 días y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Elías fue al monte de Horeb, su camino fue de 40 días y 40 noches. Moisés a los 40 años fue que renunció a tomar el trono. 40 años estuvo cuidando las ovejas hasta que Dios lo llamó. Y 40 años guiando a Israel. Si el 40 tiene un lugar en la numerología, tiene un significado. Moisés se reunió con Dios en el monte en 2 ocasiones. Y cada vez que iba a reunirse, tenía que esperar 40 días. O sea que de ahí viene la palabra cuarentena, preparación. ¿Ve? Entonces el 12, ¿qué significa? El 12 en la Biblia lo encuentra en muchos lugares. Significa remanente. La nación de Israel fue fundada por 12 hijos de Jacob. Jesús entonces buscó, eran 12 príncipes, Jesús buscó 12 discípulos. Después la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que vio una mujer vestida del sol que tenía una corona de 12 estrellas. Y luego usted encuentra los 144,000. Los 144,000 es 12 por 12, 144. ¿Ve? O sea que los números están allí y representan algo. Usted encuentra en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, que en el cielo Juan vio 24 ancianos. Es el 12 por 2. Ya. Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Gracias, pastor. Y bueno, vamos a tratar de buscar para investigar más con respecto a la numerología. No había entendido bien esto. Pastor, y en nosotros, cada uno de nosotros, según la fecha de nacimiento, puede sacar una numerología. No, y nosotros no, porque esos son números que se asignaron en la Biblia, que representan mensajes. El 7 en la Biblia está en todo lugar. Es como el número de seguro social de Dios. Creó el mundo en 7 días. Cuando no entró en el arca, se le dijo que no iba a llover de una vez, que iba a esperar 7 días. ¿Ve? Jehová Dios después le dijo a Elías: yo haré que queden 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Cuando la Judá fue cautiva por Nabucodonosor, fue por 70 años, es el 7. También todos los números que Dios le dio a Daniel con respecto a la venida del Mesías fue en 7, le dio 70 semanas. Todo eso son 7 que tienen un significado. Y en Apocalipsis son 7 candeleros, 7 estrellas, 7 iglesias, 7 plagas. Esos 7 tienen un significado en la numerología. Indica que es una actividad divina. Por eso usted ve entonces que la marca de la bestia, hay que entender por qué es que la marca de la bestia, dice, porque es 666. Dice, es número de hombre. Porque Dios tiene un número que es el 7. Ok, gracias, pastor. Y que bien, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a terminar. Ha pasado el tiempo. El tema es fantástico, está disponible, adquiera el deseado, léalo tranquilo. Es un libro fantástico, maravilloso. Como hemos escuchado, adelante, sí. Sí, yo solo quiero mencionar este pensamiento que está aquí en la página 163. Dice que iban a tener pruebas, agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio.
Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. O sea, solamente conectados con Cristo es como podemos darles ese servicio de amor, de esparcir su amor a otras personas que no lo tienen, ¿verdad? Pero estando unidos en Cristo todos. Gracias, mi amor. Nosotros todos, en esta noche, queridos, somos llamados para integrar este proyecto. Esa es la razón del estudio. Todos invitados a integrarnos para que termine la obra. Dios, como los llamó a ellos, los ordenó Jesús. Así lo hace con nosotros esta noche y en nuestras vidas. Si no hay comentarios, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por esa obra del llamado de estos 12. Ha llegado hasta aquí hoy, después de 2000 años, su obra. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu, por enviar a estos hombres, por bendecirlo en su trabajo, que la obra se haya difundido. Inclúyenos a nosotros, Señor, que somos parte de esta cadena. Que pueda, Señor, el amor de Cristo, como hemos escuchado, santificarnos. Que haya paz, amor, armonía entre nosotros, dentro de tu pueblo, por tener a Cristo como centro para nuestra preparación para tu venida y para que el mundo te conozca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un gran placer. Una feliz Amén. Gracias, pastor. Buenas abrazo noches. a todos. Un abrazo Próximo a jueves. todos. Muchas gracias por haberse conectado y Amén. les queremos mucho. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Que pasen buenas noches todos. Muchas bendiciones.